Bien, sí me escuchan bien, ¿verdad? Ok. Bueno, pues habíamos acordado que para el día de hoy íbamos a revisar la experiencia del Tribunal Superior de Justicia, digo, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ayer, pues revisamos la experiencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, precisamente, y hoy vamos a revisar este otro modelo. Como lo habíamos comentado, muchos de estos modelos, y esto lo vamos a confirmar en las siguientes sesiones, guardan ciertas similitudes, aunque las particularidades dependen de muchos casos o de muchas circunstancias que tienen que ver, por ejemplo, con la capacitación del personal, con el perfil del personal encargado del diseño y administración de estas plataformas, con los recursos, por supuesto, los recursos financieros, entre otras cuestiones. Bueno, para abordar esta temática o el estudio de este modelo en particular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, vamos a comentar algunos apuntes respecto a la naturaleza de este organismo. Eh, Como les comentaba, pues ustedes asumo que son en su mayoría abogados o abogadas, por su propia formación seguramente tienen un más amplio bagaje de información respecto a este tipo de organismos jurisdiccionales. Pero bueno, pues para quienes tenemos una formación distinta, como es el caso del ADIO, de su servidor, qué sé yo, pues bueno, resulta un tanto novedoso el identificar las características de este tipo de organismos impartidores de justicia, ¿no? Del ámbito de la justicia especializada. Y bueno, como lo hicimos también el día de ayer, en que revisamos un video o segmentos de un video eh, que nos dan cuenta de cómo funciona en la práctica la herramienta del juicio en línea para el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Bueno, pues hoy vamos a hacer un ejercicio similar, vamos a revisar algunos videos que se encuentran disponibles en la página electrónica del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que, como ustedes van a poder advertir, se trata propiamente de tutoriales. El día de ayer lo que revisábamos pues, era la grabación de una sesión, pero les comentaba desde ayer de manera insistente que, en mi opinión, quizás el modelo de juicio en línea o los modelos de juicio en línea, entre todos ellos, quizás el más arraigado, el que tiene una experiencia más acumulada o más amplia acumulada, sea justamente el del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y esto se advierte incluso en la producción de estos tutoriales, ¿no? Que pues sistematizan la experiencia. Bueno, vamos a comenzar entonces comentando algunas cuestiones generales de la naturaleza de esta institución. Bueno, pues su fundamento jurídico tiene base constitucional. Esto está referido en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción 19 H, que en realidad pues, se refiere a las facultades que tiene el Congreso, ¿no? Pero ahí se reconoce justamente la facultad de regular lo referente a esta organización y las atribuciones que le competen. En este sentido, el contenido de esta porción normativa se refiere a que, o bueno, se señala que el tribunal tiene la facultad, le corresponde dirimir las controversias que se presenten entre la Administración Pública Federal y los particulares. Tiene igualmente facultades para imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a particulares igualmente que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones correspondientes que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de las entidades federativas. Bueno, esta naturaleza y estas atribuciones del Tribunal Federal son sumamente relevantes porque de lo que nos habla es de una instancia especializada, no precisamente jurisdiccional o no tradicionalmente jurisdiccional, es decir, no pertenece al Poder Judicial, sino se trata de un tribunal con carácter administrativo que pues busca justamente zanjar las problemáticas que se puedan presentar entre entidades del Estado o entre entidades del Estado y particulares. Podríamos considerarla una instancia
pues casi como de tipo mediadora, de conciliación, aunque pues con ciertas afinidades más bien de tipo jurisdiccional, ¿no? De hecho, la propia denominación pues así nos lo sugiere. Bueno, a lo largo de los años, como se señala en el apunte final, el tribunal ha sido dotado de nuevas competencias. Esto con el propósito de ampliar los supuestos en que los particulares, antes de recurrir ante instancias propiamente jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, acudan a este organismo, a esta instancia administrativa dotada de autonomía, con el propósito de que revise los actos de naturaleza administrativa que se relacionen con la Administración Pública Federal y que en dado caso pues les signifiquen algún tipo de perjuicio, ¿no? Bueno, en la integración del tribunal está, o bueno, las características que definen la integración del tribunal las tenemos en el contenido de esta lámina, ¿no? Podemos advertir que el tribunal funcionará en pleno o en salas regionales. Por lo tanto, cuenta con 57 salas especializadas y auxiliares en todo el territorio nacional. La sala superior, que pues es la instancia principal, se compone de 16 magistrados y actúa en pleno o en secciones. Los magistrados de la sala superior son designados por el presidente de la República y ratificados por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores. Bueno, de senadores, de senadoras. Y en sus recesos de esta instancia legislativa, en su caso, pueden ser ratificados por la Comisión Permanente. Duran en su encargo 15 años, que resultan improrrogables. Y además hay que considerar que los magistrados designados para las salas regionales obtienen estos cargos igualmente a sugerencia o a propuesta del presidente de la República y también necesitan pasar por la aduana del Senado de la República. Tienen que ser ratificados por la mayoría de sus miembros o en su caso, en periodos de receso, por la Comisión Permanente. Igualmente se establece en la legislación la periodicidad del encargo para el caso de los magistrados de salas regionales. Este dura 10 años, pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos. Y por último, el apunte que tenemos en la lámina respecto a la integración de esta instancia se refiere a que los magistrados solo pueden ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la propia ley. Y bueno, pues esto tiene que ver con esta garantía de independencia judicial, ¿no? Si los jueces o bueno, los encargados, los operadores jurídicos están sujetos a presiones de tipo político, de tipo económico y demás, pues esto puede condicionar su actuar, ¿no? Bueno, en esta lámina tenemos algunos antecedentes históricos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tenemos que este encuentra su origen en el año de 1937, cuando entró en vigor la Ley de Justicia Fiscal. Y esto marcó justamente el inicio de actividades del entonces Tribunal Fiscal de la Federación. El año siguiente, en 1938, después de que entró en vigor la Ley de Justicia Fiscal, fue derogada por el Código Fiscal de la Federación, tuvo una vigencia nada más de un año y el tribunal conservó igual competencia de acuerdo a lo que se había establecido en el ordenamiento previo. En el año 42, 1942, a mitad del siglo pasado, la Ley de Depuración de Créditos otorgó competencia al tribunal para conocer de esta materia, precisamente de los créditos, de los asuntos crediticios a cargo del gobierno federal y se amplió la competencia del Tribunal Electoral para el catálogo que aparece en el lado derecho de la lámina. Es decir, que a partir del año 42 el tribunal puede conocer sobre la legalidad de los requerimientos de pago realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, exigir fianzas otorgadas a favor del gobierno federal, conocer las controversias que surgirán por las resoluciones emitidas por el IMSS, entre otras cuestiones. Bueno, todo el catálogo está ahí señalado en esta lámina. Continuando con la línea histórica de desarrollo del tribunal, tenemos que en el 67 se expidió una nueva ley orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, en la que se previeron los aspectos orgánicos del propio tribunal. Bueno, no lo comenté, perdón por la omisión, pero justo la integración que veíamos en la lámina anterior, pues tiene su base legal en esta ley orgánica del Tribunal Federal, del Tribunal Fiscal de la Federación. Y bueno, en el 78 se expide una nueva ley orgánica
para esta institución que prevé la regionalización del tribunal, es decir, que prevé la creación de órganos desconcentrados del propio tribunal, lo que conocemos justamente como las salas regionales, además de pues, el máximo órgano de dirección, que es la sala superior. Se dice en el apunte que, bueno, pues en esta reforma del 78 se precisa la competencia de ambas instancias, las salas regionales y la sala superior, y podemos advertir que la diferencia sustantiva consistía en la cuantía del asunto. Asimismo, se prevía una figura procesal que se refiere al recurso de revisión. Bueno, a continuación tenemos otra línea del tiempo, o en este caso una línea del tiempo, ya no una cronología, sino más bien una línea del tiempo en términos más contemporáneos, que data de los años 80 a la década de los 90. Bueno, pues tenemos que en el año de 1983 se expidió un nuevo código fiscal en donde se conservaban básicamente las mismas normas procesales y los términos de las mismas. Por lo tanto, pues no hubo como mucha modificación, muchos ajustes a la naturaleza, atribuciones y competencia del tribunal. En el 88 se modificó el Código Fiscal, la ley orgánica del tribunal, con el objeto de promover la simplificación administrativa. Bueno, pues aquí sí podemos advertir una reforma que buscaba, pues, justamente simplificar los procedimientos, ¿no? Y tenemos en el 96 que nuevamente se llevan a cabo modificaciones a la ley orgánica, perdón, del Tribunal Fiscal de la Federación, que, entre otras cosas, implicó que éste conservara su denominación y su competencia, pero se establecieron algunos criterios que a la sazón tuvieron como objetivo final modificar la integración de la sala superior en atención a los datos que revisábamos en las primeras láminas. Y por último, en el año 2000 se modificaron tanto la ley orgánica de la institución como la ley, perdón, se modifica el nombre de la ley orgánica y de la institución, de tal suerte que a partir de entonces el tribunal adquiere esta denominación de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y después tenemos que en el año 2015, perdón, adquiere su denominación actual, en donde se elimina justamente esta parte de fiscal, ¿no? Y esto resultó sumamente relevante, estas reformas del año 2015, porque se buscó vincular al Tribunal Electoral, considerarlo como un elemento del Sistema Nacional Anticorrupción. Recordemos que entre el año 2013 y el año 2015 se llevaron a cabo una serie de reformas constitucionales y, bueno, reformas legales que derivaron de las mismas, y estas reformas constitucionales en su momento fueron catalogadas como estructurales. Entre ellas podemos advertir la de educación, que, bueno, pues muchos consideran, yo de hecho también así lo pienso, que no se trató propiamente de una reforma educativa, sino de una reforma magisterial. Y tenemos otras reformas en materia energética y, para no ir lejos, la reforma política electoral que definió el sistema, el modelo híbrido electoral con el cual contamos en la actualidad. Y entre otras cuestiones, también se sentaron las bases para crear este Sistema Nacional Anticorrupción, que, entre otros elementos, preveía la creación de una fiscalía especializada que dependía de la Fiscalía General de la República, ¿no? O como un derivado de la misma. Y en este sentido también se preveía la construcción de un andamiaje institucional y jurídico bastante más robusto en aras de combatir este fenómeno tan pernicioso que se encuentra tan arraigado en las prácticas, instituciones y dinámicas de la sociedad y la clase política y de las instituciones mismas de nuestro país. Entonces, bueno, pues el hecho de que se haya considerado al tribunal como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, me parece que reviste particular relevancia, particular importancia. Bueno, ahora para ir adentrándonos en el tema que en realidad nos convoca, que nos interesa más puntualmente, el del juicio en línea, tenemos a continuación algunos apuntes que nos refieren a los antecedentes de la adopción de este mecanismo, ¿no? Bueno, tenemos que en el año 2009 se llevaron a cabo varias reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y a la Ley Orgánica del propio Tribunal de Justicia, Fiscalía Administrativa para regular el juicio en línea. Sin embargo, pues simplemente se plantean premisas en términos generales. Lo cierto es que el desarrollo de esta figura del juicio en línea se ha venido afinando a partir de acuerdos, y esto de hecho lo podemos advertir
prácticamente en todos los casos. Lo vamos a corroborar cuando revisemos los modelos de juicio en línea en los tribunales electorales locales y en el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a ver que en todos los casos, si acaso hay, digamos, algún sustento jurídico contenido en un instrumento de derecho positivo, este está planteado en términos genéricos. No es que haya una regulación precisa planteada en un reglamento, en una ley orgánica o en un instrumento de esta naturaleza. En realidad, la regulación de todas estas figuras suele darse a través de acuerdos de los propios órganos jurisdiccionales. Entonces, esto me parece que es de llamar la atención porque de lo que nos habla es de cómo la propia instancia, a partir de su ámbito de competencia, a partir de sus atribuciones reglamentarias, es que ha venido configurando la regulación de estas figuras en la medida en que se han adoptado, ¿no? A lo mejor esto responde a el carácter exploratorio, el carácter experimental que han tenido estos modelos, estas formas de transitar hacia el ámbito digital, pero pues a lo mejor sería momento justamente de que se pensase en regular en instrumentos de derecho positivo, por lo menos algunos aspectos generales de estas figuras, atendiendo a la realidad actual. Como lo comentábamos desde el día de ayer, en las premisas que planteábamos al inicio, pues el derecho tiene que ser adecuado, tiene que ajustarse a las nuevas realidades, ¿no? De hecho, pues el desarrollo histórico, ustedes lo saben, consiste en sí mismo una fuente del derecho. Entonces, pues a la luz del avance tecnológico, a partir de que se han incorporado estas herramientas en los órganos jurisdiccionales, pues a lo mejor sería conveniente que se comenzaran a regular, reitero, instrumentos de derecho positivo y no solamente en términos de acuerdos que podrían ser considerados de una naturaleza un tanto distinta, aunque finalmente pues se trata de instrumentos normativos de cualquier forma, ¿no? Bueno, tenemos a continuación que el 8 de agosto de 2011 entró en operación un sistema que permitía sustanciar un procedimiento jurisdiccional desde la presentación de la demanda hasta la notificación de la sentencia definitiva a través de Internet. Es decir, que a partir del año 2011 se adoptó una figura de juicio en línea que permitía desahogar todas las etapas procesales desde la presentación de la denuncia, o, bueno, de la demanda en este caso, hasta la sentencia, la notificación de la sentencia definitiva. Es decir, que todos los trámites se hacían a través de todas las etapas del proceso, se desarrollaban a través de la plataforma en medio digital. Y el último apunte se refiere a cómo se define el sistema de juicio en línea a partir de pues, la propia concepción, las propias nociones del tribunal en cuestión, ¿no? Es decir, que esta definición es una aportación en términos institucionales que nos ofrece el propio organismo. En este sentido, entendemos el sistema de juicio en línea o de justicia en línea como un sistema informático que tiene como propósito registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancie, perdón, ante el tribunal. Entonces, bueno, pues como les comento, esta descripción nos la ofrece la propia institución. Y bueno, pues a continuación, lo que les propongo es que revisemos someramente la página institucional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que a continuación revisemos algunos de estos tutoriales que pues nos van a dar mayores luces respecto a cómo funciona la figura del juicio en línea. Y bueno, como ustedes lo van a advertir, es algo en lo que he venido insistiendo, vamos a identificar algunos elementos comunes con la experiencia que revisamos ayer y que seguramente vamos a encontrar también en las experiencias, los modelos que revisemos entre el lunes y el martes. Pero, insisto, esta experiencia en particular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa me parece que es la más arraigada y por lo tanto pues la más acabada, la más sofisticada, o por lo menos una de las más sofisticadas que podemos observar en nuestro país. Entonces, bueno, voy a detener por un momento la presentación para revisar la página.
Bueno, algo que me parece importante comentar es que es el diseño de las páginas institucionales, de las páginas electrónicas de las instituciones del Estado. Es un ejercicio que yo les invito muy respetuosamente a realizar, que consiste justamente en identificar las características de las páginas institucionales. Esto porque, bueno, las nuevas tendencias del diseño en páginas web nos habla de cargar el menor contenido posible en la página de inicio, pero es importante que en la página de inicio tengamos el acceso a través del menor número de clics posibles a la mayor cantidad de información. Es decir, que una de las tendencias que guía el diseño de las páginas, sobre todo las institucionales, aunque también las comerciales, se refiere a cargar en la página de inicio muchos banners o muchas ligas, que éstas se definan por tener un carácter muy visual, muy llamativo, pero no sobrecargar de información la página de inicio, solamente incorporar pues las ligas o los banners que nos conduzcan a la información o a distinta información contenida en la página en el menor número de clics posibles. Esto, en términos coloquiales, se conoce como diseños limpios o diseños pulcros. Bueno, espero no estar cometiendo alguna, alguna pifia, por lo menos esa es la interpretación que yo le doy a partir de pues, lo poco que he investigado, lo que yo mismo advierto en el diseño de las páginas web, ¿no? De hecho, las invito a que revisen la página web del Tribunal Electoral. Para quien no lo haya hecho, se van a dar cuenta de cómo justamente la página del tribunal responde a estas características que les comento. Tiene muchos banners, es muy visual, incluso hay ahí un carrusel de imágenes, pero no está sobrecargada de información, sino que a través de esos banners, de esas ligas, pues uno puede acceder a distinta información contenida en el portal. Y bueno, esto es importante comentarlo porque en el caso de las autoridades electorales, sobre todo de las entidades federativas, pareciera que esta lógica, que esta tendencia todavía no se advierte con mucha claridad y hay muchas páginas de tanto OPLES como tribunales locales que están sobrecargadas de información, de tal suerte que uno le da con el scroll hacia abajo y es una página infinita de inicio, ¿no? Y es sumamente complicado el identificar información precisa cuando no está bien organizada. Bueno, todo esto lo comento un tanto al margen, pero me parece que también tiene sentido atendiendo o bueno, que tiene cierta relación con el tema que estamos revisando, cómo se incorporan las nuevas tecnologías o cómo son incorporadas las nuevas tecnologías por parte de los organismos jurisdiccionales en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, pues como comentábamos desde el día de ayer, una de las funciones que podemos, eh, o mejor dicho, uno de los modelos que podemos relacionar con estas organizaciones e instituciones del Estado en un contexto democrático, tienen que estar encaminadas a garantizar la transparencia y deben de estar comprometidas con el principio de máxima publicidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante que a través de estas páginas web, que finalmente son producto del avance tecnológico, se cargue el mayor número de información, pero que no se cargue así en abstracto, sino que se piensen en criterios y en herramientas que permitan una mejor organización, un mayor ordenamiento, pero al mismo tiempo que resulten accesibles, de más fácil identificación para los usuarios. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, que es el de juicio en línea, tenemos aquí justamente a través de banners la posibilidad de acceder al juicio en línea o a la plataforma de juicio en línea a través de esto, ¿no? Del banner que tenemos identificado acá, pero también está aquí arriba en el menú principal el acceso al juicio en línea, ¿no? Nos podemos ingresar por acá o bien podemos ingresar por acá. Ahora, en ambos casos, pues nos conduce a la misma sección. Ahora, aquí podemos advertir algo interesante. Tenemos que
Actualmente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está transitando, está en un proceso de tránsito a una versión 2.0 del juicio en línea, una versión bastante más acabada que incorpora pues algunos elementos más novedosos del propio avance tecnológico, ¿no? De tal suerte que en la actualidad podemos hablar de pues que están en operación dos versiones del juicio en línea, la antigua y la nueva, la 2.0. Entonces, en este sentido, del lado izquierdo de la lámina se señala justamente en qué casos se ha incorporado ya el modelo 2.0 del juicio en línea en las distintas salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en cómo justamente se señala acá la oficina o la instancia desconcentrada, es decir, la sala regional correspondiente. Tenemos acá otros datos de identificación respecto a qué instancia está adscrita o con cuál guarda relación, el acuerdo que regula la adopción del modelo de juicio en línea y la fecha en que entra en vigor en ese espacio en específico, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí del lado izquierdo tenemos este catálogo de todas las salas desconcentradas del tribunal que han incorporado ya el juicio en línea. Y bueno, pues del lado derecho tenemos la información correspondiente a la antigua versión, pero pues naturalmente ahora lo que llama la atención es todo lo que está cargado del lado izquierdo. Y lo que vamos a revisar a continuación son justamente estos apartados, los tutoriales para aprender a registrarse, para aprender a registrar una demanda, para realizar promociones, para consultar expedientes, en fin, todas estas cuestiones, todos estos elementos que revisamos el día de ayer para el caso del Tribunal Federal de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, pues las vamos a revisar ahora para esta experiencia. A ver, dame un segundo para ponerme los audífonos. Es que es un poquito complicado estar aquí en la oficina porque pues, hay mucho ruido de fondo. Deme un segundo. Listo. ¿Se me escuchan, verdad? Ok, bueno, entonces vamos a revisar justamente estos tutoriales. Son en realidad, mm, bueno, evidentemente son tutoriales, pero algunos de ellos los podríamos considerar casi como spots por la duración que tienen, ¿no? Y otros, bueno, pues en naturaleza de la información que contienen, pues son más extensos. De hecho, si no me equivoco, el registro de la promoción es el más largo, no, el registro de la demanda. Sí, dura 25 minutos. Entonces, bueno, pues no sé si lo vayamos a ver completo, pero los que son más cortos creo que sí vale la pena que los revisemos. Entonces, bueno, pues vamos a revisar este primero sobre el registro de nuevo usuario que es la base, ¿no? La primera etapa. Registro de nuevo usuario. Para ingresar al sistema de justicia en línea, se requiere iniciar una sesión. Para ello, es necesario una cuenta, la cual se obtiene al registrarse como un nuevo usuario. Los requerimientos necesarios para un nuevo usuario son: 1. Computadora o tableta con conexión a Internet. 2. Conocer tu CURP. 3. Cuenta de correo electrónico. 4. Ingresar en el navegador a la dirección que aparece en pantalla. Se desplegará la pantalla de inicio. Deberás seleccionar Regístrese aquí. Serás redireccionado a un nuevo formulario para ingresar tus datos. Captura tu CURP. Autoriza la validación en RENAPO y valida tu CURP.
Si la validación fue correcta, se llenarán de manera automática los campos de nombre y apellidos. Escribe tu correo electrónico. En este recibirás mensajes emitidos por el sistema. Captura y confirma una contraseña. Esta deberá contener entre 8 y 16 caracteres, combinando letras, números y caracteres especiales. Da clic en Acepto términos y condiciones y valida las imágenes de autenticación. Finalmente, da clic en Regístrate. Se mostrará un mensaje de confirmación de la cuenta. Da clic en Regresar. Se abrirá nuevamente la pantalla de inicio. De manera inmediata, ingresa a la bandeja de entrada del correo que registraste. Encontrarás un mensaje de bienvenida. Da clic en el botón Activar cuenta. Se validarán tus datos y aparecerá el mensaje de cuenta activada. Da clic en Iniciar sesión. Aparecerá la pantalla de inicio. Ingresa tu correo electrónico y contraseña. Valida las imágenes de autenticación. Da clic en Entrar. Al ingresar al sistema por primera vez, aparecerá una breve guía que te mostrará las herramientas principales. Da clic en Iniciar. Al terminar la guía, aparecerá la pantalla del expediente digital. Este será tu espacio de trabajo en el sistema. Se mostrará el documento de acceso al sistema y el manual de solicitud de perfil. Ahora ya sabes cómo registrarte e iniciar sesión en el sistema de justicia en línea. Bueno, pues el tutorial me parece que es bastante claro, bastante ilustrativo y hay algunos elementos que vale la pena destacar en comparación con la experiencia que revisábamos el día de ayer. Por ejemplo, lo que se refiere a la identificación de la persona. Veíamos que ayer como requisito para registrarse en la plataforma del Tribunal Superior Mexiquense, de Justicia Mexiquense, teníamos que cargar digitalizado el CURP, ¿no? En este caso llama la atención que el sistema está vinculado con el Registro Nacional de Población, de tal suerte que pues basta con que nos sepamos el CURP para que en automático se despliegue la información correspondiente. Entonces, pues eso me parece que es algo bastante interesante. Algo que también llama la atención es que a diferencia de la experiencia que revisábamos ayer, en donde se crea una cuenta institucional, ahora tenemos que acá la cuenta de correo electrónico pues es de tipo comercial, ¿no? Entonces, pues esa es una diferencia que podemos identificar entre ambos modelos. Bueno, vamos a revisar el siguiente, que se refiere al registro de demanda, y bueno, me parece que sí sería importante que revisemos el video del registro de promoción. Lo que podemos hacer es que le pongamos una velocidad de reproducción más rápida para que lo podamos revisar en menos tiempo, no en los 20 minutos, sino justamente en la mitad o en 3/4 de tiempo. Entonces, bueno, vamos a revisar el siguiente video sobre el registro de la demanda. Dura alrededor de 10 minutos. Registro. Perdón, me equivoqué. Justamente vamos a ver el video del registro de la demanda y después el de promoción, que es el que dura alrededor de 10 minutos. Entonces, a este es al que le voy a poner la reproducción a 1.5 para que lo revisemos en 3/4 del tiempo que dura. De una demanda de juicio en línea desde un perfil de usuario externo. Para realizar el registro de una demanda de juicio en línea, ingresa a tu expediente digital. Ubica el documento de registro de usuario externo y presiona el botón Mostrar tareas. Se abrirá la ventana Listado de tareas. Selecciona Registrar demanda de juicio en línea. Da clic en Nuevo formulario. Asigna un nombre al proyecto y presiona el botón Crear.
Se abrirá el formulario, el cual consta de 3 etapas. Da clic sobre el campo Registro de demanda nueva por queja improcedente y selecciona sí o no. En caso de seleccionar sí, ingresa el número de expediente que originó la queja y presiona el botón Buscar. Automáticamente se llenarán los campos con la información del expediente. Si seleccionas no, deberás capturar la información solicitada manualmente. Indica la vía de tramitación. En el campo Requiere una suspensión, medidas cautelares, selecciona una opción. Elige el tipo de juicio. Oprime Siguiente para continuar. En esta etapa, deberás agregar la información de los actores, autorizados y terceros interesados. Presiona el botón Agregar actor. Se abrirá una ventana. En tipo de actor, dependiendo de la opción elegida, serán los datos que se ingresarán. Para este ejemplo, seleccionaremos persona física. En el campo de la CURP, se mostrará la información del usuario que se encuentra realizando el registro de la demanda. Para modificarla, ingresa a la CURP del actor y presiona Buscar. Automáticamente se llenarán los campos del nombre y apellidos. Escribe el correo electrónico en el espacio indicado y presiona Agregar. Si deseas eliminarlo, posiciona el cursor sobre el correo y da clic en el botón Eliminar. Para agregar una dirección, oprime Agregar. Selecciona si el actor es extranjero o nativo México. Dependiendo de ello serán los campos a llenar. Ingresa su código postal y presiona Buscar. Automáticamente se llenarán los campos entidad federativa y municipio o alcaldía. Da clic en Colonia para que se muestre el catálogo correspondiente al código postal ingresado. Selecciona una. Elige el tipo de domicilio. Escribe la calle y el número exterior. Podrás agregar un número interior, así como una referencia. Al finalizar, presiona Agregar. Regresarás a la ventana anterior. Visualizarás la información agregada. Se activará el botón de opciones para editarla o eliminarla. Para agregar un representante legal, oprime el botón Agregar. El representante legal deberá estar registrado en el sistema. Escribe su CURP y presiona Buscar. Automáticamente se completarán los campos nombre y apellidos. Ingresa un correo electrónico y oprime Agregar. Al terminar, da clic en Aceptar. Presiona el botón Opciones para editar o eliminar la información. Para agregar un autorizado delegado, oprime el botón Agregar y se desplegará una ventana para ingresar la información correspondiente. Si has terminado de capturar toda la información, da clic en Aceptar. Oprime el botón Opciones para editar o eliminar la información agregada. Si requieres agregar un tercero interesado, oprime el botón Agregar. Selecciona el tipo de tercero interesado. Para este ejemplo, seleccionaremos persona moral. Escribe la denominación o razón social. Da clic en Oposición a publicación de datos personales y selecciona una opción. Para agregar una dirección, oprime Agregar. Llena los campos solicitados.
Al finalizar, oprime Agregar. Para agregar un representante legal del tercero interesado, oprime Agregar. Si cuentas con un número de testimonio o CURP, ingrésalos y presiona Buscar. Agrega el nombre y apellidos, así como un correo electrónico. Al terminar, presiona Aceptar. Si requieres agregar un autorizado, delegado, oprime el botón Agregar y captura la información solicitada. Al terminar, presiona Aceptar. Regresarás a la ventana anterior. En todo momento podrás guardar el avance del formulario. Para ello, presiona el botón Guardar, ubicado en la parte superior. Si requieres abandonar el formulario y retomarlo posteriormente, presiona Salir. Para continuar con la siguiente etapa, da clic en Siguiente. En la tercera etapa, deberás agregar la información de la resolución impugnada, así como el documento de la demanda y las pruebas. Oprime el botón Agregar resolución impugnada. Se abrirá una ventana. Ingresa la información de la resolución impugnada. Da clic en Agregar autoridad. Elige el tipo de autoridad. En Buscar autoridad, ingresa las palabras clave. El sistema realizará una búsqueda y te mostrará las opciones coincidentes. Para modificar la cantidad de información mostrada por página, da clic sobre la casilla y elige una opción. Podrás desplazarte en el directorio dando clic sobre el número de página. Una vez que hayas encontrado a la autoridad, selecciónala. Si no encontraste la autoridad, activa la casilla No encontré a la autoridad y el sistema habilitará un campo para ingresar la información. Para agregar a un delegado de la autoridad, presiona el botón Agregar. Captura la información tal y como lo hiciste en los pasos anteriores. Al terminar, presiona Aceptar. Para editar o eliminar la información relacionada a la autoridad, da clic en Opciones. Si requieres agregar un fiado, oprime Agregar y se desplegará una ventana para ingresar la información correspondiente. De lo contrario, continúa con el llenado de campos. Da clic en Tipo de resolución y elige una opción. Selecciona si es con cuantía, sin cuantía o indeterminada. Dependiendo de la opción que elijas, deberás agregar la cuantía. Si conoces el número de oficio de la resolución, agrégalo. De lo contrario, selecciona No aplica, no lo conozco. Da clic en Fecha de la resolución para que se despliegue el calendario. Selecciona una fecha. En Ley que funda el acto, agrega las primeras palabras para que el sistema te muestre el catálogo disponible. Selecciona una opción. En caso de no encontrar la ley, activa la casilla. Se habilitará un campo para ingresarla. Agrega la materia, submateria. Da clic sobre el campo Características de la resolución para que se despliegue el catálogo disponible. Selecciona una opción si lo requieres. De lo contrario, presiona Aceptar. Se habilitará el botón Opciones para editar o eliminar la información de la resolución impugnada. Para cargar el documento de la demanda, presiona el botón Agregar demanda. Arrastra el archivo o da clic sobre el área indicada para seleccionarlo desde tu computadora. Se abrirá una ventana de tu lado izquierdo indicando el progreso de la carga. Al terminar, podrás cerrarla. Da clic en Opciones para eliminar el documento, obtener una vista previa
o descargarlo. Para cargar los archivos correspondientes a las pruebas, oprime Agregar. Se abrirá una ventana. Da clic sobre el campo Tipo de prueba para que se despliegue el catálogo. Selecciona una opción. Agrega una descripción. En Tipo de información, automáticamente se mostrará la opción Visible para todas las partes. Da clic para seleccionar otra opción. Para cargar el archivo de las pruebas, oprime Agregar. Se mostrará información de los formatos admitidos por el sistema. Al finalizar la carga, se activará el botón de opciones para visualizar, eliminar o descargar el archivo. Al concluir, presiona Aceptar. Se mostrará un aviso de confirmación. Da clic en Aceptar. Regresarás a la ventana anterior. Presiona el botón de opciones para editar o eliminar la información ingresada. Si has concluido con el llenado del formulario, presiona el botón Finalizar. Aparecerá un mensaje indicando que la tarea se ejecutó con éxito. Se mostrarán los pasos del proceso. Da clic en Aceptar. Regresarás al apartado Mi unidad. Para visualizar el documento que se ha generado, ingresa a la carpeta con el nombre del formulario que ingresaste al registrar la demanda. Dentro encontrarás el documento Demanda pendiente de enviar. Para obtener una vista previa, da doble clic sobre él. Se mostrará información del registro de la demanda. Cierra la ventana. También podrás visualizar los detalles de la tarea desde Alertas. Se desplegará la sección de avisos. Se mostrará el estado de la tarea, el nombre del formulario, un enlace al documento generado, un mensaje sobre el siguiente paso a realizar, así como la fecha y hora de realización. Con ello, has concluido la tarea Registrar demanda de juicio en línea. Una vez que los actores registrados hayan firmado el documento, podrás continuar con el procedimiento para la integración de firmas. Una vez concluido el formulario de registro de una demanda, los actores ingresados deberán ejecutar su firma electrónica. Existen dos formas de realizarla. Opción 1. Cada actor recibirá un correo electrónico con un enlace para realizar la firma. Da clic en Firmar documentos. Se abrirá una pestaña. En el apartado Demanda, podrás visualizar o descargar el documento dando clic en Opciones. En el apartado Pruebas, observarás el nombre del documento y su descripción. Oprime Firmar. Se desplegará la ventana de firma. Oprime Buscar para seleccionar los archivos de la firma electrónica desde tu computadora. Ingresa tu contraseña. Da clic en Firmar. Aparecerá un aviso de confirmación, así como la descripción de los pasos a seguir para continuar con el procedimiento de registro de demanda. Oprime Aceptar. Se mostrará un mensaje indicando que los documentos se han firmado correctamente. En este punto, has concluido con el proceso para realizar la firma electrónica desde el correo electrónico enviado por el Sistema de Justicia en Línea. Opción 2. Si el representante legal fue quien realizó el registro de la demanda, podrá ejecutar la firma electrónica desde su expediente digital.
Ingresa a la carpeta de la demanda. Da doble clic sobre la carpeta Firmas. Dentro encontrarás el documento Aviso de firma pendiente en registro de demanda. Oprime Mostrar tareas. Se desplegará la ventana Listado de tareas. Selecciona Firmar documento. Aparecerá una nueva pestaña. En el apartado Demanda podrás visualizar o descargar el documento dando clic en Opciones. En el apartado Pruebas observarás el nombre del documento y su descripción. Oprime Firmar. Se desplegará la ventana de firma. Oprime Buscar para seleccionar los archivos de la firma electrónica desde tu computadora. Ingresa tu contraseña. Da clic en Firmar. Aparecerá un aviso de confirmación, así como la descripción de los pasos a seguir para continuar con el procedimiento de registro de demanda. Oprime Aceptar. Se mostrará un mensaje indicando que los documentos se han firmado correctamente. En este punto, has concluido con el proceso para realizar la firma electrónica desde el expediente digital. Para ejecutar la tarea de integración de firmas al documento de la demanda, ingresa a tu expediente digital. Selecciona la carpeta de la demanda. Sobre el documento, Demanda pendiente de enviar. En la columna de firmas se indicará el número de firmas que se han realizado. Para este ejemplo, se observa una de una. Oprime Mostrar tareas. Aparecerá la ventana Listado de tareas. Selecciona Integrar firmas de actores de juicio en línea. Podrás visualizar los datos de las 3 etapas del registro de la demanda presionando el botón Siguiente o Anterior, así como la información particular de cada apartado, al oprimir el botón Opciones. Oprime Finalizar. Aparecerá un mensaje indicando que la tarea se ejecutó con éxito. Visualizarás los pasos del proceso. Al concluir, se mostrará el número de expediente. Presiona Aceptar. Regresarás a la carpeta de la demanda. Visualizarás el documento Registro de demanda enviada. Para obtener una vista previa, da doble clic sobre él, o selecciona Vista previa del menú que aparecerá al dar clic derecho. Al concluir la visualización, cierra la ventana. Podrás visualizar los detalles de la tarea desde Alertas. Se desplegará la sección de Avisos. Visualizarás el estado de la tarea, un enlace al documento, el número de expediente generado, así como la fecha y hora de realización. En este punto, has concluido el proceso para el registro de una demanda de juicio en línea. Bueno, pues este es el video más largo, pero pues por la propia naturaleza de la etapa, ¿no? De la presentación del registro de la demanda. Bueno, lo que
creo que llama poderosamente la atención es el carácter intuitivo de la herramienta, ¿no? Este que se manifiesta a través de elementos como el autollenado o autorrelleno, ¿no? Esto lo podemos identificar en varios rubros. Lo que ya habíamos advertido desde el registro del usuario, que basta con que ingresemos el CURP para que se desplieguen todos los demás campos en atención a esta relación, esta vinculación que hay con el Registro Nacional de Población. Y esta misma herramienta la podemos advertir en distintas secciones de esta plataforma. Vemos que, por ejemplo, para ingresar los datos del domicilio, pues basta con que ingresemos el código postal y a partir de ahí se despliega un menú de referencia, ¿no? De tal suerte que solamente necesitamos precisar algunos datos como la calle, el número, pero se despliega ya la colonia, la entidad, etcétera, a partir de que ingresamos el código postal. Y también podemos identificar la utilización de esta herramienta en lo que se refiere a la información precargada de las autoridades. Vemos que solamente necesitamos ingresar los primeros caracteres en el campo correspondiente para que se despliegue todo un menú de todos los resultados vinculados con esos caracteres que estamos ingresando, ¿no? Es decir, todo el menú que incorpora a las distintas autoridades forman parte del banco de datos ya registrado. Entonces, bueno, pues así como nuestro teléfono cuando estamos chateando y que escribimos dos o tres caracteres y ya nos dan de palabra, pues aquí lo podemos advertir ese mismo sistema, pero con un mayor grado de sofisticación, ¿no? Y para cumplir con un propósito específico. Bueno, ¿qué otros aspectos vale la pena destacar? El uso de la firma electrónica. Esto, como lo comentamos desde el día de ayer, es un elemento indispensable prácticamente en todos los juicios, en todos los modelos de juicio en línea, porque se refiere a un elemento de autentificación de los actores que intervienen en los procedimientos judiciales, ¿no? De tal suerte que todas las personas que suscriben distintos documentos que son ocupados como parte del proceso, pues necesitan contar con la firma electrónica y descargar en su ordenador el certificado correspondiente, que cada vez que sea necesario que firmemos un documento, vamos a recurrir a este certificado. Ahora, algo que vale la pena destacar en comparación con el modelo del día de ayer es que, bueno, para el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México se genera una firma electrónica diseñada y otorgada por el propio tribunal. En este caso, la firma electrónica que se utiliza para el juicio en línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no es una firma que gestione que haya diseñado el propio tribunal, sino es la firma electrónica que otorga el sistema de administración tributaria. Entonces, esa firma electrónica que tramitamos ante el SAT es la que vamos a utilizar para el juicio en línea en este caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bueno, también otro elemento, otra característica que vale la pena destacar es, digamos, bueno, ya lo referí, el carácter intuitivo, pero ahora me refiero a cómo la propia herramienta de alguna manera nos va marcando la pauta para ir avanzando en el proceso, ¿no? O sea, está diseñado de tal forma que resulta casi imposible que nos perdamos en el trámite, ¿no? Nos va guiando de alguna manera el propio sistema. Y además, pues como en la mayoría de los casos, o prácticamente todos los casos, pues tenemos la opción de que si nos equivocamos en alguna etapa, pues podemos corregir y eliminar la información correspondiente, ¿no? Claro, cuando pues ya se registró la demanda, pues ya esto es irreversible, pero antes de llegar a esa etapa, pues podemos editar la información, podemos regresar, tenemos esta opción de que si no alcanzamos a concluir el procedimiento, pues guardamos lo que hayamos capturado hasta ese momento y después lo podemos retomar, ¿no? Esto pues evita el riesgo de que pues se
se desperdicie, se eche en vano lo que hayamos capturado y que no, y en un supuesto en donde no alcancemos a concluir el trámite del registro de la demanda, ¿no? Bueno, para tener otros elementos de comparación con la experiencia que revisábamos el día de ayer, vamos a ver a continuación los tutoriales para el registro de la promoción y para la consulta del expediente, ¿no? Para que tengamos estos elementos de comparación con la experiencia del día de ayer y bueno, pues quizás con eso podamos concluir con la descripción general de este modelo y podamos plantear algunas reflexiones puntuales sobre el mismo. Entonces, vamos a revisar el siguiente tutorial sobre el registro de promoción, que como les había adelantado, si no me equivoco, dura como 10 minutos. Registro de una promoción. En este video conoceremos cómo registrar una promoción. Ingresa a tu expediente digital. Ubica el acuse de registro de usuario externo y da clic en el botón Tareas. Se abrirá una ventana con el listado de tareas que puedes ejecutar. Selecciona Registrar promoción de juicio en línea. Presiona el botón Nuevo formulario. Asigna un nombre al proyecto y da clic en Crear. Se abrirá el formulario. En el campo Número de expediente, deberás ingresar el número de expediente al que va dirigida la promoción. Presiona el botón Buscar. En subtipo de promoción, escribe las primeras palabras para que el sistema te muestre el catálogo disponible. Automáticamente se completará el campo Tipo de promoción. En el campo Requiere una suspensión, medidas cautelares, elige una opción. Recuerda que los apartados que cuentan con un asterisco tienen el carácter de obligatorio. Si cuentas con el número del oficio o escrito, así como la fecha, agrégalos. De lo contrario, da clic en Siguiente. Para esta etapa del formulario, presiona el botón Agregar promovente. Se abrirá una ventana para que selecciones el tipo de promovente. Dependiendo de la opción que elijas, se modificará el formulario. Si seleccionas Autoridad, se te pedirá escribir su nombre. Al escribir las primeras letras, se desplegará un catálogo para seleccionarla. Si no la encuentras, da clic en la casilla No encontré a la autoridad. El sistema habilitará un campo para que captures el nombre. En el apartado de representante legal, presiona Agregar campo. Se abrirá una pestaña para que ingreses los datos que se te solicitan. Al finalizar, presiona Aceptar. Si seleccionas Persona física, deberás capturar el nombre completo y agregar un correo electrónico, así como la información del representante legal si se cuenta con uno. Al finalizar, presiona Aceptar. Si seleccionas Persona moral, ingresa la denominación o razón social. Para este ejemplo, nosotros escogeremos esta opción. En el apartado Representante legal, da clic en Agregar campo. Se abrirá una pestaña nueva. Si cuentas con el número de registro de testimonio, agrégalo y presiona Buscar. De lo contrario, captura el nombre. Escribe un correo electrónico. Al terminar, da clic en Agregar. Cuando hayas finalizado, presiona Aceptar. Nuevamente, da clic en Aceptar. Si requieres editar la información del promovente o eliminarla, da clic en Opciones. Presiona Siguiente para ir a la etapa 3. En esta etapa cargarás al sistema los documentos requeridos. Para agregar el documento de la promoción, da clic en el botón Agregar documento. Se abrirá una ventana. Arrastra el archivo o da clic sobre el área indicada para seleccionarlo desde tu computadora.
Se abrirá una ventana indicando el progreso de la carga. Al terminar, podrás cerrarla. Si requieres agregar pruebas, presiona el botón Agregar prueba. Da clic sobre Tipo de prueba para seleccionar una del catálogo. Si lo requieres, puedes agregar una descripción de la prueba. En Tipo de información, puedes seleccionar la casilla si es confidencial o comercial reservada. Para cargar las pruebas, presiona el botón Agregar prueba. Arrastra el archivo o da clic sobre el área indicada para seleccionarlo desde tu computadora. Da clic en Opciones si deseas ver el documento, eliminarlo o descargarlo. Presiona Aceptar. Te saldrá un aviso. Selecciona Aceptar. Si has concluido con la captura de información, presiona el botón Finalizar. Te saldrá un aviso indicando que la tarea se ejecutó con éxito. Visualizarás el número del expediente. Da clic en Aceptar. Regresarás a tu expediente digital. Se ha creado la carpeta de la promoción con el nombre que le asignaste al formulario. En la sección de avisos, te saldrá una notificación referente al registro de promoción que acabas de realizar. Visualizarás el nombre de la carpeta que se creó, así como un enlace al documento Registro de promoción sin asignar, que el sistema ha generado. Desde dicho documento podrás ejecutar la tarea para la integración de firmas. Puedes acceder a él dando clic en el enlace de la sección de avisos o ingresando a la carpeta de la promoción. Una vez concluido el formulario de registro de una promoción, los actores ingresados deberán ejecutar su firma electrónica. Existen dos formas de realizarla. Opción 1. Cada actor recibirá un correo electrónico con un enlace para realizar la firma. Da clic en Firmar documentos. Se abrirá una ventana. Podrás visualizar o descargar los documentos dando clic en Opciones. Presiona el botón Firmar. Da clic en Buscar para seleccionar los archivos de la firma electrónica desde tu computadora. Ingresa tu contraseña. Presiona Firmar. Saldrá un aviso de confirmación. Oprime Aceptar. Verás un mensaje indicando que los documentos se han firmado correctamente. Opción 2. Desde tu expediente digital, ingresa a la carpeta de la promoción. Da doble clic sobre Firmas. Visualizarás el documento de firma pendiente. Presiona el botón Tareas. Selecciona Firmar documento. Se abrirá una ventana. Da clic en Firmar. Presiona el botón Buscar para seleccionar los archivos de tu firma electrónica desde tu computadora. Ingresa tu contraseña. Da clic en Firmar. Aparecerá un aviso de confirmación. Oprime Aceptar. Se mostrará un mensaje indicando que los documentos se han firmado correctamente. Al concluir la firma electrónica, podrás realizar la integración de firmas. Para ejecutar la tarea de integración de firmas al documento de la promoción, ingresa a tu expediente digital. Entra a la carpeta de la promoción. Sobre el documento de registro de promoción sin asignar, la columna de firmas te indicará el número de firmas que se han reunido. En este caso se muestra una de una.
Da clic en el botón Tareas. Selecciona Integrar firmas de promoventes de juicio en línea. Se desplegará el formulario con los datos de la promoción. Presiona el botón Siguiente. Podrás ver la información relacionada al promovente dando clic en Opciones. Presiona Siguiente. De igual manera podrás visualizar el documento de la promoción y las pruebas. Da clic en Finalizar. Se desplegará un mensaje indicando que la tarea se ejecutó con éxito. Se mostrarán los pasos del proceso. Al terminar se te indicará el número de expediente y el número de la promoción. Selecciona Aceptar. Regresarás a la carpeta de la promoción. Podrás ver el documento de registro de promoción que se ha generado. O desde la sección de avisos. Se mostrará el estatus de la tarea que acabas de realizar, un enlace al documento y los números de expediente. Con esto, has concluido el proceso para el registro de una promoción. Bien, pues aquí podemos advertir nuevamente este carácter intuitivo. De hecho, pues muchas de las dinámicas y de propiamente las prácticas se replican en atención o en referencia a las que podemos advertir también para el registro de la demanda, ¿no? Esta dinámica que también bueno, que se me había pasado comentar del trabajo colaborativo, que podríamos considerar como una suerte de wiki para la recopilación de las firmas, pues también es interesante sobre cómo un mismo documento que está en la plataforma, pues puede ser suscrito por distintas personas de manera atemporal, ¿no? Esa me parece que también es una ventaja interesante. Bueno, para concluir con los tutoriales, aunque hay algunos adicionales, vamos a revisar únicamente el de la consulta del expediente, para igual tener un elemento de comparación con la experiencia que revisamos el día de ayer. Este es un video que dura apenas un par de minutos, si no me equivoco. Consulta de expediente por usuario externo. Para realizar la consulta y seguimiento de un expediente dentro del sistema, es necesario tener una cuenta e iniciar sesión en el Sistema de Justicia en Línea, versión 2. Ingresa a tu expediente digital. Dentro de mi unidad, ubica y selecciona la carpeta Expedientes jurisdiccionales. Esta carpeta se mostrará una vez que el usuario ha sido notificado. Elige la carpeta con el número de expediente que requieras consultar. Dentro visualizarás las carpetas relacionadas al expediente. Oprime detalles para visualizar su descripción. Podrás consultar su contenido al ingresar a la carpeta de tu interés. Pues, bueno, pues el repositorio de información es bastante sencillo. El acceso a la consulta de los documentos me parece que es también bastante sencilla. Y bueno, pues toda la información está disponible en esa página que podríamos considerar como un portal de trabajo, ¿no? Donde se guarda toda la información y se van identificando las distintas tareas a realizar en cada caso. Bueno, para concluir con esta parte, vale la pena señalar que si bien todos estos videos, todos estos tutoriales son, me parece que muy útiles por ser visuales, por ser didácticos, porque pues van
guiando al usuario a partir de la visualización de la propia plataforma en el contenido del video. Bueno, pues sin demérito de esto, y de hecho en complemento tenemos también las guías en papel, los diagramas que nos proporciona el propio tribunal por si pues en determinado momento no podemos acceder al video pues lo deseamos consultar en papel, deseamos consultar los procesos de todas estas etapas en papel. Bueno, pues aquí están disponibles también todos los documentos en PDF, ¿no? Incluso pues está la posibilidad de descargarlos, de imprimirlos bueno, pues eso nos da mayores opciones de consulta de manera atemporal, ¿no? Algo que también no comenté del diseño de la plataforma en todas estas etapas que revisamos, es que si se fijaron, en muchos de los documentos dan la opción de cargar, o mejor dicho, muchas de las opciones que implican la carga de documentos permiten que estos sean no únicamente en formato PDF, sino que se permitían cargar archivos JPG y otro tipo de terminaciones, de tal suerte que se pueden incluir fotografías y demás, por ejemplo, para el asunto de las pruebas y eso. Bueno, pues no es necesario o no es indispensable que se carguen única y exclusivamente archivos en PDF, sino que se pueden cargar otro tipo de archivos. Entonces, bueno, pues esto me parece que también es importante destacar. Bueno, a continuación vamos a revisar un último apunte sobre la presentación que tengo preparada para plantear algunas reflexiones finales sobre la adopción de las nuevas tecnologías, en particular en formato de juicio en línea, para los organismos jurisdiccionales. Déjenme ver, algo pasó aquí. Listo. Bueno, les decía, estos últimos apuntes se refieren a, pues más bien una parte reflexiva respecto a los retos que afrontan las instituciones jurisdiccionales o las instituciones especializadas como esta que acabamos de comentar, el Tribunal de Justicia Administrativa, para la adopción de juicios en línea. Bueno, hay muchas variables, muchos elementos que pueden intervenir positiva o negativamente en la adopción de estas plataformas, de estos formatos de juicio en línea. Una de estas variables se refiere, por ejemplo, a los recursos e infraestructura, tanto física como de software. Les comentaba que, por ejemplo, para el caso de los tribunales electorales locales, podemos advertir, lo vamos a corroborar el día lunes, que hay mucha disparidad respecto a los diseños de las páginas institucionales y también respecto a los diseños del juicio en línea. De hecho, pues no todas las autoridades jurisdiccionales electorales en los estados cuentan con esta figura. Son solamente algunas cuantas. Y esto pues depende de muchos factores, del personal con que cuenten, de los recursos financieros con el que cuenten, del soporte tecnológico con el que cuenten. Por ejemplo, para el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, reciben, además del personal calificado propio, todo ese equipo de sistemas y desarrollo. Bueno, el tribunal cuenta con el apoyo del Instituto Politécnico Nacional. De hecho, el Politécnico es quien desarrolló, quien diseñó este formato 2.0 del juicio en línea, que, como lo comentábamos, pues es el modelo que se está adoptando actualmente, ¿no?
Entonces, bueno, pues estas circunstancias no son comunes en todos los casos. Es una variable que vale la pena tener en consideración porque pues, se explica en sí misma esta disparidad en la adopción de estos mecanismos por parte de las distintas instituciones, en este caso, organismos jurisdiccionales. Tenemos también como variable que puede tener un impacto en el desarrollo, en la adopción de estas plataformas, la que se refiere a la capacitación al personal y a los propios justiciables. Es importante que todas estas herramientas pues no solamente sean diseñadas y puestas a disposición de la ciudadanía, sino que pues estén sujetas a actualizaciones, que estén sujetas a revisión periódica, que pues reciban mantenimiento de parte del personal capacitado para ello por parte del organismo correspondiente. Y no solo eso, sino que también pues es importante que la instancia busque capacitar a los propios justiciables, a los propios usuarios. En el caso de las dos experiencias que hemos revisado, pues de alguna manera se busca cumplir con este requisito. Para el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, pues advertíamos que justamente la etapa final del registro como usuario nuevo consiste en recibir esta capacitación por parte de un agente certificador del tribunal, ¿no? En el caso del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bueno, pues todos estos ejemplos que acabamos de revisar, todos los tutoriales que vimos, las guías que están disponibles también en la página del tribunal, pues nos hablan de este propósito de no solo dar a conocer la herramienta, sino de pues brindar elementos de capacitación, elementos de instrucción a los usuarios para que se familiaricen con la herramienta y aprendan a utilizarla de manera eficiente, ¿no? Y esto pues les permita obtener el mayor beneficio posible de estas plataformas. Tenemos también que otra variable que puede intervenir en el diseño de estas plataformas, en su operación, en su ejecución, se refiere a que no existe una regulación mínima uniforme. Como lo comentaba, el diseño propiamente de todos estos modelos está regulado en instrumentos de tipo reglamentario, que son diseñados, discutidos, aprobados por la propia institución que adopta la plataforma. Es decir, que no hay una ley o un documento, un instrumento que sea producto legislativo en donde se establezcan por lo menos las bases que sirvan como para regular este tipo de herramientas, ¿no? Esto, pues, como lo he comentado, quizás responde a que pues los legisladores no se han dado cuenta de esta necesidad de regular algunos de estos aspectos, considerando los tiempos en que vivimos, los tiempos que nos ha tocado vivir, la era digital, la era de la información. Otra variable se refiere a la necesidad de brindar de manera permanente seguridad y soporte informático para el adecuado funcionamiento de estas herramientas y sobre todo para salvaguardar la información que contienen. Esto quiere decir que estas herramientas, estas plataformas de juicio en línea, como toda cualquier otra herramienta tecnológica, requiere de ciertos elementos de seguridad, ciertos elementos que les permitan, pues de alguna manera vacunarlos contra ataques informáticos y contra, pues algún tipo de manipulación premeditada por parte de las personas que intervienen en el propio proceso, ¿no? Incluso puede ser la propia institución. Imagínense lo que significaría que el tribunal, bueno, del Estado de México o el de el de justicia administrativa, su personal pudiera intervenir de manera arbitraria, alterando algunos de los documentos o algunas de las etapas o algunos de los campos que se llenan para el desarrollo del juicio en línea, ¿no? Bueno, pues sería a todas luces algo irregular, algo pues que incluso meritaría algún tipo de sanción, quizás no administrativa, sino de tipo penal, etcétera, ¿no? Entonces, pues para prevenir todas estas cuestiones, pues es importante que el personal
correspondiente esté capacitado para brindar soporte, pero también para generar condiciones de seguridad informática. Y los últimos dos aspectos que podemos considerar como variables que intervienen positiva o que impactan positiva o negativamente en el diseño y adopción de estos mecanismos se refieren, por ejemplo, al combate a la corrupción y a un cambio cultural. Quizás haya algunas resistencias para transitar en general al ámbito digital o para transitar o llevar al ámbito digital muchos trámites que actualmente se hacen vis a vis, tete a tete, persona a persona, y estas resistencias quizás encuentren parte de su explicación en la arraigada corrupción que existe en la sociedad mexicana y en las instituciones, ¿no? Imagínense lo que implicaría para muchas personas que literalmente viven de la corrupción o de gestorías no regularizadas, pues el hecho de que los ciudadanos puedan llevar a cabo trámites o, por ejemplo, presentar juicios en línea sin la intervención de un tercero, que reitero, pues de eso vive. O sea, en México sabemos, incluso les hemos otorgado un pronombre coloquial bastante significativo a estas personas que se dedican a hacer gestorías pues no reguladas, ¿no? Los famosos coyotes, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de prácticas pues a lo mejor representan un dique para el tránsito completo al ámbito digital, ¿no? Bueno, eso solo por señalar un ejemplo, pero podemos citar muchos otros en donde la corrupción tan arraigada puede constituir un elemento que imponga cierta resistencia para la adopción de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y por último, tenemos el cambio cultural, también otro elemento que puede imponer ciertas resistencias, eh, nos comenta Eladio que ahora el coyote será el que está en el ciber apoyando el trámite de las personas que no cuentan con el servicio de Internet. Pues sí puede ser, ¿no? Bueno, el último aspecto, les decía, se refiere al cambio cultural, ¿no? Necesitamos cambiarnos de chip, ¿no? Identificar o reconocer que estamos instalados en una era digital en donde prácticamente, aún sin darnos cuenta, toda la vida social pasa por el ámbito digital. De tal suerte que pues tenemos justamente que cambiar esa mentalidad, reconocer esa realidad y actuar en consecuencia, ¿no? Hay muchas instituciones que están llegando tarde justamente al mundo digital. Les decía, para no ir lejos, en el caso de algunos tribunales electorales y también de OPLES en el ámbito de los estados, pues advertimos que ni siquiera han logrado, digamos, como afinar el diseño y la organización de la información de sus páginas institucionales. No voy a evidenciar a nadie, por supuesto, pero pues resulta complicado identificar en algunos casos sentencias, acuerdos, información de tipo orgánico, de tipo administrativo, en el caso de algunos soples y también de algunos tribunales. Entonces, y bueno, esto aplica para muchas otras instituciones. Ahora la página de la Corte me parece que es bastante más organizada, bastante más amigable, que de alguna manera tiene estas características intuitivas que hemos comentado, pero hasta hace, ¿qué les gusta? Unos 3 años, la página de la Corte era bastante complicada, ¿no? Era muy difícil encontrar determinado tipo de información. El caso de la página de la Cámara de Diputados también hoy está bastante más organizada. Y bueno, pues esto de lo que nos habla es justamente de cómo en la práctica se está advirtiendo este cambio cultural que nos está colocando, que a las nuevas instituciones las está colocando en una dinámica, en una lógica ya más afín a la era digital. Bueno, pues hasta aquí dejaría yo la exposición, pues naturalmente invitándolos a que si alguien tiene alguna intervención, algún comentario, pues nos lo comparta y pues si no los hubiese, pues los invito a que nos volvamos a encontrar el día lunes en donde revisaremos algunas experiencias de justicia digital en el ámbito
estrictamente electoral. Entonces, bueno, pues no sé si haya comentarios, intervenciones. No, bueno, siendo así, no me resta más que agradecerles de nuevo cuenta el favor de su atención, desearles muy buen viernes y muy buen fin de semana, que sea un fin de semana reparador, que nos permita recobrar bríos y energías, y nos encontraremos entonces el lunes en punto de las 9 de la mañana, ahora sí lo prometo. Bueno, pues muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, buen día.